ustedes hoy día desde tierra ancestral de los pueblos Jocho y que creo que es importante que reconozcamos la gente nativa, los indígenas que ocupaban las áreas que uno llama actualmente un hogar. Voy a compartir mi pantalla y voy a llevarlos a través de una conversación detallada sobre mi trabajo. Como mencionó Alex, yo soy el autor de Adventure Gap, Changing the Face of the Outdoors. Y para los propósitos de esta conversación, de hecho, voy a comenzar esta conversación en una zona de este país que algunos de ustedes tal vez conozcan bastante bien. Puede que reconozcan esta fotografía que yo tomé en el río Colorado. De hecho, esto es en el Gran Cañón. En el 2016, yo tuve el raro privilegio de poder tomar un viaje en canoa, en balsa, de un lado al otro del Gran Cañón, donde entran hasta Diamond Creek, donde uno sale. Es una distancia de aproximadamente 227 millas durante 14 días. Y si usted sabe algo de lo difícil que es obtener un permiso de los parques nacionales, este es el resultado, de hecho, de una solicitud exitosa en una lotería para ganar un viaje por el río Colorado. Y esto es la primera vez de que yo tuve esta experiencia, pero me di cuenta qué privilegio fue para mí el poder disfrutar de un viaje de este tipo. Por los últimos 15 años, mi muy buen amigo Jim Moss, quien es un guía de Balsas en el río Colorado, me había invitado a participar de un viaje de este tipo si es que fuera a ganar la lotería. Y en el 2016, como resultó en el aniversario de 100 años de la creación del Sistema Nacional de Parques, nuestro número de lotería ganó y pudimos tomar un viaje privado por el Gran Cañón. Ahora, yo había visitado el Gran Cañón varias veces antes y en este viaje esta es la primera vez que yo, de hecho, había estado dentro del cañón en el río. Y después de varios días de remar, ¿no es cierto? Y durante una cena, mientras conversábamos así relajadamente, conociendo a los 15 miembros de nuestro grupo, Jim se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué? Yo he estado guiando viajes por este río durante los últimos 40 años y tú eres el primer afroamericano que yo he llevado. Ahora, eso fue una declaración bastante profunda para que él me dijera a mí, como dije. Yo, de hecho, he estado en Gran Cañón varias veces. De hecho, esta fotografía me tomaron en el 1988 con mi mejor amigo John Mayer en unas vacaciones de primavera. Caminamos desde la orilla norte hasta el suelo del cañón. Bajamos caminando, acampamos, tuvimos un viaje maravilloso. Pero cuando miramos, digamos, el Gran Cañón por entero, hay una diferencia tan grande con respecto a quién tiene la capacidad de tener acceso completo a esta área y quiénes no. Más de 4.5 millones de personas visitan el Gran Cañón cada año, pero solamente 29.000 van a poder tomar ese viaje de un lado del cañón hasta el otro a lo largo del río Colorado. Ahora, cuando nos detenemos a pensar quiénes son esas personas, una de las cosas que nos damos cuenta es que de hecho hay una separación, una brecha entre las personas que tienen el dinero disponible y el tiempo libre y el deseo de tomar un viaje así, y como puede suceder muchas veces, como que define para mí como la brecha de aventura. Ahora, con mi propia presencia y la presencia de otras personas en el Gran Cañón, como pueden demostrar, las personas de color, de hecho, han tenido experiencias alrededor de lugares salvajes o, digamos, en la naturaleza, y bueno, no se podría sugerir que no se hace. Sin embargo, el nivel de frecuencia y también la naturaleza en la cual nosotros pasamos tiempo en estos lugares tan bonitos es bastante diferente, y creo que sería bueno tomarse el tiempo y pensar qué significa eso. Entonces los voy a remontar hasta el comienzo. Y si ustedes conocen eh, las áreas de los parques nacionales, perdón, las áreas de California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, y discúlpenme, estoy teniendo un poquito de dificultad con mi presentación PowerPoint, así que voy a seguir hablando mientras se retoma esto. De hecho, yo me crié en una zona
Los Ángeles, el sur, el centro sur. De hecho, mi hogar, donde crecí, sigue ahí. Y esto es literalmente donde yo crecí. Este es el lugar exacto geográficamente donde está mi hogar, donde fui a la secundaria, la preparatoria, donde partí a la universidad. Es una área que se llama Merck Park en South Central Los Ángeles. La foto que les mostré hace un momento fue tomada en un lugar que se llama Baldwin Hills Scenic Overlook. Mirador Baldwin Hills. Y si pueden darse cuenta de donde me crié yo, que en relación a dónde está ese mirador, son 3 millas de donde yo crecí. Y si uno va hoy día, es un lugar maravilloso, casi en el centro del centro de Los Ángeles, donde hay senderos para caminar, hay flora y fauna, hay, digamos, los guardaparques que nos cuentan la historia del parque y cómo fue que nació este lugar. Y si se dan cuenta de las personas que pasan su tiempo ahí, de hecho, refleja bastante bien la población de Los Ángeles y el sur de California por un total. Es una gran mezcla de afroamericanos, hispanos, asiáticos y americanos europeos viviendo y disfrutando este recurso natural. Yo pienso que de una manera muy equitativa. Pero como niño, de hecho, se veía más como esto. Era una zona industrial muy densa para la extracción de petróleo y aún hoy todavía hay mucha contaminación industrial que, que había inundado esta zona. Y eso es cierto, digamos, durante toda mi niñez y los 60 y hasta bien adentro de los 1980. Y fue durante los 60 que muchos de los cambios que vimos finalmente en las fotos que le vi a su momento, y ahí fue como cuando empezaron a suceder. Ahora, todo el mundo lo más seguro reconoce a la persona a la izquierda, el señor Martin Luther King Jr. La persona de la derecha es mi padre, Billie Jean Mills. Fue el primer afroamericano de graduarse de la Ley de Derechos en 1954, de la Escuela de Derechos, y también fue un activista de derechos civiles en California del Sur. De hecho, cuando la era de los derechos civiles estaba en su auge, mi padre estaba profundamente involucrado en la creación de muchos de los programas y sistemas que finalmente crearon los adelantos de derechos civiles que se llevaron a cabo en ese tiempo. De hecho, en 1963, el doctor Martin Luther King Jr. fue a visitar a mi padre y si se dan cuenta en esta foto, el título dice Martin Luther King Jr. a la derecha, habla con Billy Mills, algunos problemas de la campaña del doctor King de derechos igualitarios en el sur, llevándose a cabo en este momento en Alabama. De hecho, mi padre estuvo ahí en el medio de todo esto, este tremendo despertar de derechos civiles. Aquí está con Bobby Kennedy, una foto que fue tomada en 1966, poco después que su hermano Robert Kennedy hubiera sido asesinado. Aquí hay otra foto de mi padre junto a el alcalde de Tom Bradley, el alcalde de ese momento de Los Ángeles. Y mucha de mi adolescencia, de mi crianza, fue el poder ser parte de este resurgimiento político. Y en 1971, esta es una foto de mi familia. Yo soy el más joven de 5. Mis hermanas, al igual que mi madre, se convirtieron en maestras y mis hermanas, al igual que mi padre, se convirtieron en abogados. Mi hermano del medio se convirtió en un instructor de entrenamiento personal y yo, el más jovencito, sin tanto, tantas expectativas, yo me convertí en algo que se llama un hombre al aire libre. Mucha parte de mi niñez la pasé en las áreas naturales que quedan cerca de Los Ángeles, en las montañas de los San Bernardinos, eh, en el medio de este maravilloso, estas montañas maravillosas de California del Sur. Y a temprana edad yo empecé a apreciar la naturaleza al aire libre. Tanto así que fui a la Universidad de California en Berkeley, recibí un título en antropología cultural y de ahí pasé a ser un líder de viajes. Y acá hay una foto del Valle de Yosemite por primera vez que yo guiaba una excursión de escalación, de escalar. De ahí subimos hasta el top, hasta la cima de Mount Whitney, el pico más alto en los 48 estados territoriales de Estados Unidos. Después de graduarme, pasé una carrera de recreación en puertas afuera, algunas compañías que ustedes tal vez conozcan, REI. Y en esta foto estaba trabajando para The North Face. En 1993 fui el primer afroamericano en convertirse en un representante independiente de ventas y
gerente regional, básicamente trabajando en el territorio centro-oeste, donde el cual yo vivo actualmente. Y de ese momento hacia adelante, durante muchos de los 90 y tempranos del comienzo de los 2000, tuve la oportunidad de viajar alrededor del mundo, viendo cosas muy emocionantes, haciendo cosas muy emocionantes en lugares fabulosos. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es que tal vez ustedes se dan cuenta en las fotos que les estoy mostrando, que yo era casi siempre la única persona de color. De nuevo, en su momento habían bastantes personas de color haciendo cosas, pero pocos que se veían como yo, tenían trabajos en este tipo de sector. No vi muchos guardabosques o personas trabajando en recreación a las puertas al aire libre y alrededor de, digamos, el cambio de siglo, alrededor de los eventos del 9/11, en el 2001, 2002, yo decidí cambiar de carrera y cambiar de ser un ejecutivo en el campo de ventas y marketing y cambiar mis habilidades hacia la fotografía y, digamos, la narración de historias. Y básicamente reinventé mi carrera para inventar una serie de blogs y podcasts que se llama The Joy Trip Project. Ahora en su 13ª temporada hablo sobre conservación, prácticas de vivir sustentablemente. Y creo que es críticamente importante que tratemos el medio ambiente donde todos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia al aire libre, que lo hagan de forma positiva. Mucha de mi crianza como niño eran lugares salvajes y bellos, y a la medida que estoy intentando contar estas historias, literalmente trato de contar estas historias de gran manera. De hecho, en el 2008, algunos de ustedes tal vez sepan una serie de películas documentales que se llamaba The National Parks, America's Best Idea. Y alrededor de ese tiempo tuve la oportunidad de literalmente ir al parque Yosemite, volver a donde yo jugaba de niño para entrevistar al cinematógrafo Ken Burns. Y aquí está con un tipo que se parece mucho a John Mueller, que de hecho es un orador interpretativo que se llama Lee Stetson. Y está, digamos, en la presencia de John Muir, digamos, vestido así. Él cuenta la historia de cómo nacieron estos parques nacionales. Y una de las cosas que yo quise hacer mientras yo hablaba con estos hombres, me quería preguntar qué se podría hacer para contar historias más comprensivas de nuestros parques nacionales. Y él me contó a mí la historia que muchos conocemos sobre Teddy Roosevelt visitando con Muir a comienzos del sistema nacional de parques, y yo realmente quería saber cómo esta película y otras historias, cómo contarían las historias de las personas, digamos, la gente nativa, los hispanos, los afroamericanos. ¿Dónde están las historias de ellos en la creación de nuestras áreas nacionales de parques y monumentos? Y fue en ese momento que Burns me contó una historia. En 1903, Teddy Roosevelt, de hecho, envió un pelotón de afroamericanos, de soldados afroamericanos, una unidad conocida como los Buffalo Soldiers, para proteger y apoyar los parques nacionales de Yosemite y Sequoia. Y en ese momento, ellos estaban en hora de paz, ellos preservaron y protegieron muchas de las áreas que nosotros ahora tenemos senderos para caminatas y zonas para hacer picnic. Y literalmente ellos fueron los los primeros guardabosques de este país fueron liderados por un hombre llamado Charles Young, que es el tercer afroamericano de egresar de la Academia Militar West Point. Y fue el primer afroamericano que fue el superintendente de Sequoia National Park en 1903. Y literalmente, en el nacimiento de este sistema de parques nacionales, habían afroamericanos, personas de color, participando, involucrándose en la protección de estos lugares tan bellos. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos 100 años que ha cambiado este paradigma? Porque si uno visita Yosemite hoy, hay muy pocos afroamericanos que están pues estacionados en ese momento, que están en ese momento trabajando ahí como guardabosques. De hecho, mi amigo Shelton Johnson es uno de los únicos afroamericanos de guardabosques en forma permanente el día de hoy. Pero está vistiendo actual con sus sombreros Stetson y su uniforme y cuenta la historia de cómo fue la experiencia de ser un Buffalo Soldier, digamos ahí al cambio de siglo, y cómo fue la protección de nuestros parques nacionales. Entonces, el 2009, cuando se presentó esta película de National Parks hasta el presidente Obama en la Casa Blanca, Shelton estuvo ahí en el público para contarle a él la historia de los Buffalo Soldiers y el rol que jugaron ellos en la creación
de esta mejor idea que América tuvo alguna vez. Una de las cosas que yo pienso que es crítico es que no era muy similar a la reunión que tuvo John Muir con Teddy Roosevelt. La reunión de Sheldon Johnson con Barack Obama tuvo un impacto profundo en lo que sucedió a continuación. Durante los próximos 8 años, Barack Obama designó más parques nacionales y monumentos que cualquier otra designatario presidencial en la historia. La única otra persona, aparte de Teddy Roosevelt, que designó más parques nacionales y monumentos fue Bill Clinton. Y creo que eso crea un legado fabuloso que abre nuestros parques nacionales para que uno se sienta bienvenido y que uno pueda mirar y ver que las personas de color, de hecho, son parte de este sistema. Y cuando nos detenemos a pensar cómo se ve el futuro, se ve como que es una mejor, digamos, una mejor dinámica de la población nacional de Estados Unidos. Y tenemos que mirar con cuidado lo que estamos hablando cuando yo hablo sobre la brecha de aventura. Actualmente, afroamericanos representan 13,1% de la población norteamericana, pero solamente 2 a 7% de todos los visitantes de los parques nacionales. Desde el año 2000 hasta 2014, la población negra de este país creció 35% veces más rápido que la población como un total. Y hay otras estadísticas que son similares para hispanoamericanos y americanos asiáticos. Y se estima que la población negra se espera crecer de 45,7 millones del día de hoy a 74,5 millones, y eso van a ser 17,9% de la población total de Estados Unidos para el 2060. La población de personas de color en este país está creciendo. De hecho, se estima que para el año 2045 una mayoría de la población va a ser no blancos. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando esta transición ocurre, cuando la mayoría de la población son no blancos, son de otro color? ¿Qué pasa si no participamos con esta parte demográfica, esta población demográfica? ¿Qué tal si no hacemos un mejor trabajo y, digamos, y aceptamos el interés de personas no blancas en la preservación de nuestros de terrenos públicos? Yo creo que es posible que si no nos unimos con esta demográfica, podríamos perder muchos de estos lugares tan bellos que amamos hoy día. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó desde el comienzo del siglo que nos ha puesto el lugar que estamos hoy? Y afortunadamente, mientras estamos hablando de relaciones raciales, no tenemos que remontarnos hasta el siglo XIX y empezar a hablar sobre la esclavitud. De hecho, mucha de la situación en la cual estamos en este momento son resultado de la era de Jim Crow, segregación y discriminación durante los 1930. De hecho, hubo una costumbre normalmente conocida como se llama redlining, la línea roja, donde habían áreas donde las personas podían vivir, se designaban por segregación racial. De hecho, si uno observa el área donde me crié yo, aquí de nuevo, acá hay un mapa de donde me crié en Los Ángeles. En su momento, Los Ángeles, igual a muchas ciudades en todo Estados Unidos, tenía mapas designados federalmente que indicaban dónde podían vivir las personas de color. Y como una familia afroamericana creciendo en los 1960, nuestra casa estaba en una zona de línea roja. De hecho, este mapa, que fue dibujada en 1937, pone mi lugar justo en el medio de un vecindario deliberadamente negro. Y si uno se fija en todas las áreas rojas en este mapa, muchas de esas áreas todavía son primordialmente afroamericanas hoy. Las áreas que uno ve cuando están en verde son principalmente para para principalmente donde usted ve personas blancas adineradas. Pero una de las cosas que es más notable de estas zonas es que zonas que tienen una afluencia grande en las áreas verdes, literalmente están en áreas verdes. Ellos están en terrenos con bosques y naturaleza. Bueno, where we have En higher donde las áreas rojas es donde tenemos una propensidad más alta de más problemas ambientales y esto se puede ver en todas partes del país. Y para ustedes, yo pude ver cuál sería el mapa de Denver en 1937. Yo no conozco esta área muy bien, pero yo diría que muchas de las áreas en rojo en este mapa que pueden ver aquí probablemente serán predominantemente
de afroamericanos o latinos. Me pueden decir si me equivoco, pero son muy probablemente áreas en donde ven las áreas con más problemas ambientales. Es importante darse cuenta que aún las áreas en donde están con más segregación y también los modos de transporte también tienen segregación. Aún las áreas de playa que estaban designados solamente para personas blancas o para personas de color. Y es el revivir eso como lo que yo describo como la diferencia de impacto de aventura. Así que si puedes solamente vivir en una área en particular que va a estar predominante poblado por blancos o afroamericanos, puede ver estos impactos sociales. Es urbanización compulsoria. Esto quiere decir que tiene que vivir en una área urbana lejos de la naturaleza y también porque tenemos un área en donde puede haber más personas que son dueños de su hogar y donde se puede tener más valor acumulado de su hogar, en donde hay más movilidad para poder crear lo que se habla, es lo que se menciona como valor intergeneracional limitado, en donde puede uno ser dueño de una casa que últimamente va a ser herencia a otras generaciones. Y también esto quiere decir que personas en estas áreas tienen menos ingresos disponibles y menos tiempo libre. Y estas son las cosas que son requeridas para tener esa experiencia previa de recreación. Y esto es parte de lo que contribuye en este patrón de pobreza. Y lo podemos ver claramente en nuestras comunidades el día de hoy, porque mucho de lo que estamos experimentando, viviendo el día de hoy, es algo que viene a raíz de lo que vimos en los 30 y viene muy directamente, por ejemplo, en la era de mis padres en los 60. Y de hecho, si vimos en esta fotografía en la marcha de Washington en 1964, gran parte de lo que estamos hablando es la eliminación de discriminación racial que estaba en proceso de quebrarse. Y una de las cosas importantes es que cuando estamos hablando de algo que es social, urbano, cultural, son áreas que, por ejemplo, en donde vemos problemas de vivienda, educación, empleo, todas estas cosas que estábamos mencionando en ese entonces, yo creo que todavía estamos hablando sobre el acceso a la naturaleza. De hecho, si vemos en este último párrafo em, de lo que habló Martin Luther King Jr., puede ver que dice que de cada montaña es donde tiene que salir la libertad. Así que deje que pueda sonar la libertad de todos los sitios de los diferentes estados, que tiene que salir este grito de libertad de todas las partes de Colorado, de California, de cada área montañosa del país. Esta es una misión de realmente pasar tiempo en la naturaleza y de hecho, si puede ver este artículo en revista Ebony en 1964, en la primera página usted puede ver que trata como de esta marcha más grande del país, pero en la página 87, en la parte de atrás, de la parte, en página número 87 de este artículo de esta revista, puede ver este artículo de este alpinista y es miembro de una corporación basada en Seattle, Washington, una compañía llamada Boeing. En los 40, él también era miembro de los Tuskegee Airmen, que eran los aviadores Tuskegee, Fuerza Aérea Americana, un escuadrón de aviones traza
Y él regresó a los Estados Unidos, obtuvo un trabajo trabajando para Boeing en Seattle, Washington, pero también se hizo miembro de los alpinistas del estado de Washington y como líder de estos viajes cortos, breves, para poder rescatar y otras formas de recreación de un punto de vista de capacitación en 1964 fue la expedición número 37 a Denali, que en ese entonces se conocía como la montaña McKinley, que es el punto más alto en Norteamérica. En esta fotografía puede ver que él es parte de esta expedición y muy literalmente está tratando de subir a la cima de esta montaña. Es el punto más alto físico de nuestro país. Y en 1964, cuando Luther King Jr., cuando está viendo aquí detrás del hombro del presidente Lyndon Johnson, él puede ver cómo esto está firmando para que se pueda convertir en ley. Pero 7 días después, Charles Crenshaw llegó a la cima de Navi y se dio cuenta literalmente el sueño de King y ascendió a la cima. Y si puede ver esta fotografía, es difícil saber quién es el afroamericano. En esta fotografía, Charles Crenshaw es el señor a la derecha. La persona que está hasta la izquierda es Ellen Randall, que es el líder de esta expedición. Y la parte de en medio es Ellen White Francis. Ella era una mujer. Esa fue la tercera mujer en esta expedición que pudo llegar al punto más alto a la cima de la montaña más alta del país. Y esto puede mostrar literalmente cómo una persona en naturaleza no se puede juzgar por el color de su piel, pero más bien de cuál es su carácter. Eh, no importa el clima, cuántos están exponiendo los factores de clima, no importa para poder enfrentar esto, quién es la persona más que cómo son ellos como individuos. En la cima, él dijo que había sido tan fácil el día de hoy para la mayoría de los alpinistas, pero fue difícil darse cuenta que en realidad estaban en la cima de Mount McKinley, el punto más alto de América del Norte. Los alpinistas se dieron cuenta que ellos estaban viendo por las nubes si había algo más alto. ¿Qué es lo que es más alto que el punto más alto físico del país? Que es el punto más alto de nuestra historia, en donde finalmente nos estamos dando cuenta cuáles son nuestros sueños para poder llegar a ser un país mejor. Así que podemos ver recreación en la naturaleza como un punto de partida, podemos ver como un punto más alto de la población puede estar tomando parte de recreación en naturaleza y podemos crear que puedan haber más libertades civiles para todos. En el 2014, en el 2013, tuve el privilegio de ser parte de algo bastante especial, el trabajar con una escuela de liderazgo de recreación en la naturaleza. Por primera vez pusimos un equipo de afroamericanos alpinistas y nuestra meta era poder tomar el sueño de King y de Crenshaw para poder hacer algo que nunca se había logrado antes. Era el poder crear el primer equipo de alpinistas afroamericanos para ascender a la cima de Denali. Era un equipo de 6 hombres, 3 mujeres, un total de 9 alpinistas que pudieron llegar a Alaska para que tomar el sueño original de Crenshaw y King para que casi 50 años después poder traerlo al presente y crear una nueva visión de lo que recreación en la naturaleza y la llamamos Expedición Denali. Y nuestra meta era realmente crear literalmente la experiencia en la naturaleza, crear nuevos modelos a seguir para poder compartir estas historias increíbles. Y esto fue el tema de mi libro, An American Ascent, y también se creó un documental de él mismo. Después de esta expedición pudimos cambiar quién es una persona, cómo se puede identificar de ser alpinista. Y de esta expedición literalmente cambiamos los personajes que están como parte de esa historia para que pueda incluir a todas las personas que forman parte de esta sociedad, a tal grado
que miembros de nuestro grupo regresaron a sus comunidades y crearon unas cosas bastante increíbles. Algunos de ellos fueron a poder ascender a otras montañas en Centro y Sudamérica, África. Uno de nuestros compañeros de equipo fue el primero como parte de un equipo de poder subir a la montaña Kilimanjaro en África. Otros empezaron a crear su profesión, su carrera como rangers en líderes de expediciones en diferentes parques nacionales. Fuimos a visitar a la Casa Blanca y esta fotografía se tomó el día en que la Corte Suprema designó la constitucionalidad de los matrimonios gay y se convirtió legal. Estábamos ahí en Washington para poder contar la historia, lo que llamamos un grupo de más de 300 personas de color. Y de esta expedición, la mayoría de los años después, hemos visto la creación de una variedad de diferentes grupos nuevos, organizaciones que se identifican específicamente con representación cultural e identidad para poder llevar lugares de naturaleza específicamente a su grupo de eh, a grupos específicos, por ejemplo, latinos, africanos, nativoamericanos, gay, cualquier sección de la sociedad que tienen baja representación. Y últimamente, una nueva generación que se pueda crear de líderes ambientales que un día van a poder luchar por estos lugares de naturaleza. Ahora, es muy fácil decir que las caras de las personas que visiten la naturaleza está cambiando, pero nos podemos dar cuenta que se está realizando ese sueño de King y que puede haber más representación por igual. Podemos ver cómo se está cambiando esta representación en las páginas de las revistas, de medios sociales, de películas, y ahora estas son las caras de las personas que están acudiendo a la naturaleza. Y ya terminamos. Esa es la siguiente pregunta. Yo creo que muchas personas ahora, después de tener más alta representación, que quizás ya cumplimos con esa meta, que ya no hay más trabajo que hacer, pero en realidad no es algo que siga siendo algo seguro para todas personas. Y podemos ver como que hay mucha más violencia fijada hacia otras razas, pero en realidad nos damos cuenta entonces que esto no ha cambiado mucho en estos años y se puede ver como la diferencia en los 60, en donde literalmente estamos desempacando o redefiniendo lo que quiere decir ser un ambientalista. Regresamos al principio para redefinir lo que quiere decir ser parte de un ambiente natural como un ambientalista o o persona que lucha por conservar el medio ambiente. Muchos de lo que yo he descrito puede ser algo que podemos, por algo que podemos luchar en nuestras propias vecindades. Hay personas como las personas que están en esta misma presentación para poder trabajar dentro de sus propios vecindades, su propio ambiente, para poder trabajar con chicos, adolescentes, para que ellos puedan ser líderes con este tipo de tema. Hay centros de naturaleza como el Alto Leopold, en donde están aquí mismo localizados en Madison. eh, y trabajan en estas áreas urbanas. Y una de las cosas que yo he cambiado es cambiar el léxico de sumisión. Ahora, esta declaración de sumisión dice, nosotros creemos que comunidades diversas es más saludable en naturaleza y en la sociedad y pensamos que el pensar sobre cómo se puede existir la inclusibilidad para poder educar a todos, empoderar a todos y poder asistir a nuestra comunidad, que conozcan la naturaleza y que este es un lugar seguro para poder aprender y explorar. Últimamente va a crecer la cantidad de personas que están dispuestos a participar en estos esfuerzos ambientales. También soy miembro activo del Ice Age Trail Alliance, la alianza de la era del hielo. Esto es que también está alocado en Wisconsin, seguramente están es algo
conocido para ustedes, la división continental que pasa por Colorado, y esto es algo que trabaja para poder cambiar la misión, declaración de nuestra misión, que esto dice que la alianza reconoce que para poder realmente tener una diversidad y una organización que es inclusiva, tenemos que ejercitar nuestro compromiso a las metas de cómo podemos llevar a cabo nuestro negocio, nuestro trabajo diariamente para interactuar mutuamente con nuestros compañeros y el público en general. Esto es algo que realmente quisiera yo fomentar, que todos pudieran aceptar sin importar en dónde viven. Hay oportunidades en donde pueden trabajar muy específicamente para poder ser parte y ser parte de un grupo que representa no solamente la motivación de recreación, pero también liderazgo y activismo. Así que cuando vamos a ver a la naturaleza, realmente es un sitio para todos, en donde estamos tratando de poder eh, nos tenemos que dar cuenta es que todo empieza con el medio ambiente. Y los voy a dejar con este lema de Theodore Roosevelt que dice que la conservación de los recursos naturales es un problema fundamental y al menos de que podamos resolver ese problema, esto va a seguir todos los demás. Y definitivamente quiero fomentar a todos que traten de encontrar esta área en su propia vecindad en donde puedan causar un esfuerzo directo para que pueda ser más accesible el medio ambiente para todos. También quisiera poder dar un poco de información brevemente a un libro cual pude contribuir. Este es un nuevo título de DECA que dice Parques Nacionales de Estados Unidos, tierras eh, esta es mi información. Si es que me quieren escribir, me quieren buscar para cualquier pregunta, pueden ir a mi página de internet, el proyecto de felicidad, y yo estaría disponible y contento de poder contestar cualquier pregunta. Ahora voy a encender mi cámara y me encantaría empezar a tener interacción con este público. Gracias. Thank you, James. We really appreciate you taking the time to be here with us today. I'm Beatriz Soto. Yo soy Beatriz Soto, yo tengo un grupo, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y este es el primer programa que está disponible en español específicamente para la comunidad latina. Garfield County, el condado de Garfield, es 60% tierras públicas y somos, yo creo que el censo no está completamente correcto, pero pues, yo creo que somos como 70% de los de la población latina y son de los parques en este país, los parques en Colorado, que reciben más turismo y la manera en que está manejándose la economía, creo que hay un impacto bastante grande con las comunidades latinas, con los resorts, los hoteles. eh, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por compartir su historia y poder diversificar la naturaleza y todos nos sentimos ahorita como líderes para poder compartir este mensaje sobre las tierras públicas de Estados Unidos. Yo quiero preguntarle algo y quizás esto pudiera ser algo personal, pero me encanta poder saber la información de su momento más grande de inspiración en donde naturaleza realmente le impactó. Me encanta escuchar esas historias. Gracias por preguntar y gracias de nuevo por tenerme y también gracias por el trabajo que Gracias están por el llevando a trabajo que están cabo. haciendo, especialmente cuando están haciendo participar segmentos de la población que no tienen tanta representación en una zona que tiene un porcentaje tan alto de la población que son personas de color. Yo creo que la suya es el tipo de comunidad que finalmente podría ser un modelo para el resto del país. Y le aplaudo eso y definitivamente le animo a que haga más. Para contestar su pregunta, tengo un recuerdo muy específico y muy vívido de un tiempo cuando yo había estado mochileando la mayor parte de mi vida, pero una de las cosas que no me había dado cuenta es o sea,
cómo la contaminación de luz puede afectar tanto. Yo he vivido tantos días a acampar, que pasar la noche en una carpa, tratando de mirar las estrellas, pero en ese momento yo pensé que uno solamente podía ver 10, 15, 20 estrellas en cualquier momento dado, porque uno solamente veía los más brillantes por todas las luces que había en la ciudad. Cuando tenía como 15 años, y hice una excursión al pico del Monte San Bernardino, que es uno de las montañas en, digamos, la cadena de San Gregorio San Bernardino, donde, cerca de Los Ángeles, donde me crié. Y en este viaje particular, por la primera vez, de hecho, pudimos acampar en el pico de la montaña. Son 10.000 pies, pero hay pero hay lugar suficiente para poder poner la carpa. Y había estado lloviendo, y de hecho subimos por encima de las nubes. Entonces las nubes literalmente estaban abajo de nosotros y pudimos caminar a través de las nubes por la lluvia y ver el cielo azul una vez que íbamos arriba. Y cuando estamos listos para poner las carpas, estaba tan claro que ni siquiera dormimos en las carpas, así que estaba durmiendo afuera, bajo una nube de estrellas y miro hacia arriba. Y nunca he visto tantas estrellas en toda mi vida. Y fue ver la Vía Láctea, una oportunidad para ver la Vía Láctea con los puros ojos. Y si nunca lo han vivido, creo que en Colorado lo más seguro sí lo han visto, pero yo tenía 15 años antes de ver eso por primera vez y fue en ese momento que me di cuenta que era algo que era muy profundo para mí, que me afectó profundamente. Yo me sentí que era parte del universo y me sentí tan pequeño e insignificante, pero todavía parte esta cosa tan magnífica. Y creo que en ese momento, ahí fue que decidí que esto es algo que yo quería hacer el resto de mi vida. Esto es algo del cual yo quería ser parte quería ser que fuera parte de mi profesión, de mi pasión, de mi vocación. Y cosas que cosas que yo hiciera diariamente. Y ese es un momento que voy a llevar conmigo el resto de mi vida. Thank you. Gracias. Love that Me story. encantó esa historia. Gracias por compartir. In your book, you En mentioned su libro usted mencionó amar la naturaleza hasta morir. Y esto es algo que sentimos mucho en nuestras áreas, en el condado de Pitkin, en el condado de Eagle, ¿no? Porque empezamos a ver tantas personas más que están visitando, llegando más lejos de diferentes áreas, los medios sociales donde indican dónde están las personas, incluso hasta el punto que hay mucha contaminación en los riachuelos y hay esta preocupación sobre amar lugares hasta morir o hasta la muerte. Pero siempre pienso que hay un equilibrio muy difícil, traer más personas de diferentes culturas que puedan visitar estas áreas, pero al mismo tiempo uno quiere proteger esto. Uno quiere poner primero la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, supongo que me gustaría preguntarle, ¿qué piensa o siente usted sería el equilibrio correcto, el mensaje correcto para no cruzar esta barrera de que usted ya no es bienvenido, que en los ecosistemas hay que cuidarlos antes de las personas? Me gustaría oír qué piensa usted sobre eso. Gracias por preguntar eso, porque eso, de hecho, eso es un problema, porque temprano en mi carrera muchas personas sugerían que lo último que queríamos es que más personas fueran a visitar la naturaleza, y para mí no es una cosa de números, es una cosa de diversidad, para que uno tenga una mezcla equitativa de todas las personas que puedan visitar la naturaleza, e inevitablemente eso significa igual que van a haber más personas. Entonces, si uno se fija en el ejemplo que utilicé al comenzar esta conversación, el Gran Cañón, 4.5 millones van a poder visitar el borde. Uno puede ir a hacer excursiones. On a burro ride to the bottom. Uno puede viajar en burro hasta el suelo del cañón, pero en muchas formas esa parte de la orilla de arriba es como Disneylandia. Hay líneas, filas que hay que hacer, uno necesita permisos y ahí están recolectando basura y es como una ciudad casi. Pero si uno va una milla más abajo por el sendero, empiezan a caer los números. Y es en ese momento que las personas que
que son un poquito más intrépidas, ¿no es cierto? Personas que están un poquito más preparadas para poder hacer unos cuantos sacrificios más en cuanto a su comodidad. Pero desafortunadamente eso sí limita la capacidad o la habilidad de algunas personas que tal vez estén en silla de ruedas o personas de edad avanzada o de otras personas con diferentes discapacidades o que puede ser difícil bajar estos senderos. Pero mientras más lejos mientras más se aleja uno de ese borde, menos personas hay. Y ahí es cuando tenés que empezar a practicar estos principios de no dejar rastro. El reconocer el privilegio de poder estar en estas zonas, pero también la fragilidad del ambiente en el cual uno está. Y finalmente, y esto digamos es la parte positiva, como dije antes, solamente 29.000 personas van a hacer ese viaje por el Gran Cañón. Ahora, el Servicio Nacional de Parques dice que 29.000 personas es el número óptimo de personas que se le podría permitir ir hasta al fondo del cañón para una gran parte de ese número son básicamente son la capacidad de las personas de poder llevar la capacidad de orina humana. Las 29.000 personas es la cantidad máxima de orina que se le puede permitir entrar al río Colorado antes de que se contamine. Ese es el número mágico. Pero uno tiene que sacar todo lo que uno lleva, no puede dejar nada atrás. Y, de nuevo, una pequeña cantidad de personas, y como mencioné anteriormente, nosotros esperamos 15 años para obtener un permiso para viajar por el Gran Cañón. Entonces, hay formas que uno puede limitar la cantidad de personas, hay maneras que uno puede limitar el impacto que tenemos, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para esperar? ¿Estamos preparados para permitir que otras personas viajen antes que nosotros? Ahora, lamentablemente, yo voy a esperar 15 años por un permiso, pero si yo tengo $10,000 o $5,000, yo puedo ir mañana, si quisiera, si pago lo suficiente, ¿no? Para obtener un asiento en una balsa, con una cuadrilla de balsa y pagar, digamos, pagar la tarifa. Entonces, eso significa que hay una diferencia entre quién puede costear este tipo de cosas, ¿no? Y ahí, entonces, es un tema socioeconómico. Lo último que yo quiero es que nuestros recursos naturales solamente estén disponibles para las personas adineradas. Por eso este sistema de lotería es bastante eficaz. Pero lo último que voy a decir es que parte de esto también va a ser, es que esto va a otros lugares, ¿no es cierto? Porque todo el mundo ha escuchado del Parque Yosemite, ¿no es cierto? Pero ¿quién ha escuchado del Pechachi Wilderness? Pechachi Wilderness es literalmente, está al ladito de Yosemite y tiene como una décima parte de las visitas que Yosemite porque no es tan espectacular o no es tan bien conocido, pero es igual de bello en su propia manera. Siempre va a haber un río más pequeño, una área un poquito más que no sea tan llamativa, con menos personas, ¿no? Que cueste menos, que sea más fácil obtener permisos. Yo creo que es una cosa digamos, separarse y difundirse un poquito más para tener más experiencias y limitar el impacto que tenemos en las áreas que visitamos. No dejar rastro, ustedes tienen que sacar todo lo que ustedes llevan consigo hacia adentro. Absolutamente. Tantas gracias por compartir eso, James. Quería leer algo de su libro que realmente disfruté me tocó mucho. La montaña afecta no solamente nuestras observaciones del pasado, pero también influencia cómo vemos el futuro. Nos permite realinear nuestras prioridades y considerar la vida de un punto de vista nuevo. Y aunque esta es una historia basada en hechos, hay transformaciones espirituales que suceden entre la fantasía y la realidad. Y eso está en el corazón de cada aventura. Eso fue de lejos la parte más favorita de este libro, aunque disfruté su libro tanto. Lo acabo de terminar esta mañana, dice, tenías que leerlo, ¿no? Y te lo hice. Y me encantó como usted me llevó a través de la historia, me llevó al pasado y al presente y los personajes de estas personas reales que usted muestra tanto más allá de color, sino quiénes eran y sus valores. Y yo no soy persona de montaña, salgo a caminar, ando en snowboard, pero realmente me trajo a este mundo, me llevó a este mundo completamente nuevo y le agradezco tanto eso. Y supongo, sé que usted ha traspasado su carrera y su viaje, pero el estar en la naturaleza, ¿cómo ha afectado su camino diario
y cómo cambió eso, digamos, cómo le cambió eso a usted desde niño hasta ahora como hombre y sus prioridades y el viaje que ha llevado de vida. Creo que la naturaleza ha sido gran parte de eso, pero ¿podría usted hablar un poquito más de esa experiencia? Seguro. Y es re interesante porque yo pienso que a su pregunta, yo realmente tengo que, bueno, en primer lugar tengo que agradecerle a mis padres por crear este espacio para que yo pudiera explorar, ¿no? Y ambos de ellos trabajaban, digamos, para el Estado, ¿no es cierto? No teníamos dinero adinerados de ninguna manera, pero éramos personas negras de clase media en California Sur, dos profesionales en la familia entera, sin tener muchas de las cosas, sin tener los problemas que muchas familias se tienen. No había abuso de drogas, alcohol, no había abuso físico. Yo realmente tuve una vida excelente. Y eso de por sí me permite a mí una cierta cantidad de privilegios. En segundo lugar, también me inculcaron ese privilegio con ese privilegio que yo tenía ciertas obligaciones y que yo estaba velando por los intereses de otras personas y no solamente los míos. Porque yo creo honestamente que para que nosotros disfrutemos estos recursos naturales nosotros mismos, tenemos que asegurarnos de que haya suficientes recursos naturales para otras personas también. Entonces, cuando yo comencé mi carrera en la recreación al aire libre, unas cosas que yo esperaba, que anticipaba hacer, es ser un tipo al aire libre, pasar tiempo en la naturaleza. Pero la cosa es que uno todavía tenía que ganarse la vida, ¿no? Uno todavía tiene que resolver cómo va a poner un techo sobre su cabeza, pagar las cuentas, ¿no? Pero de hecho tuve muy buena fortuna de poder unir una variedad de diferentes trabajos y recursos como un representante de ventas independiente y de hecho pude ganar bastante bien. El problema fue que si uno le pone demasiados esfuerzos hacia hacer lo que uno se supone que debe hacer, uno termina perdiéndose de muchas cosas. Entonces, ahí es donde está el aspecto de la fantasía de todo esto, ¿no? De lo que usted leyó en mi libro. Y ahí es donde entra en juego eso. Yo creo que es muy importante que soñemos sobre cosas que son imposibles, que soñemos sobre cosas que son poco probables y después empezamos a tomar los pasos para tratar de hacer que esos sueños se conviertan en realidad, sea lo que sea. Y no tiene que ser llegar al pico de la montaña más grande, puede ser literalmente algo pequeño. Esta mañana es un ejemplo perfecto. Es un día, hacía frío esta mañana en Madison, tenía esta presentación para la cual prepararme y te estoy escribiendo 2 artículos para revistas. Y unas cosas que me di cuenta, especialmente en el tiempo de COVID, donde todos estamos trabajando de casa, uno realmente se puede trabajar hasta morir. Y las personas para las cuales uno está trabajando le van a dejar que se muera, porque tenemos tan poca distancia entre nuestras vidas diarias y nuestro trabajo y todo lo demás. Entonces, con la cooperación de mi esposa, que me apoya muchísimo, ella me permitió a mí tomar el auto que compartimos para que vaya a pescar con mosca en un río, aproximadamente unos 30 minutos de mi casa. Y realmente fue algo me llenó mucho, porque el poder pescar en una zona acuífera, en una comunidad en la cual yo vivo, con vecinos que con sus campos agrícolas y su industria agrícola mantiene mi manera de vivir, me permite centrarme, el tener una experiencia positiva al aire libre, el poder estar suficientemente tranquilo en mi manera de pensar para poder saber dónde podría encontrar los peces que quiero pescar, el poder identificar la mosca que tengo que utilizar, pescarlo. Una vez que pesco el pez, después le saco el anzuelo y lo dejo libre. Eso requiere arte. Y eso requiere habilidad, y eso es la práctica. Y se asemeja mucho a una meditación. Y eso he encontrado para mí mismo, que estoy muy agradecido a todas las personas que me han ayudado a llegar a este punto. Y quiero animar a cualquier persona que me esté escuchando que encuentre lo que sea lo que sea, para ellos mismos. No tiene que ser necesariamente algo súper físico, ciertamente no tiene que ser algo muy caro, pero podría ser simplemente salir a caminar por las montañas o mirar pájaros. En Colorado hay muchísimas oportunidades para ir a esquiar
Si uno no puede pagar el andarivel, uno puede ir a las zonas salvajes, ¿no? Eso normalmente requiere un permiso para entrar a esas áreas y un poquito más de equipo tal vez, pero en general hay un equilibrio, ¿no es cierto? Y uno puede encontrar terrenos un equipo, perdón, que es barato y que pueden encontrar y digamos para la aventura del tamaño el tamaño de la aventura que usted quiera. Entonces animo a todas las personas que traten de encontrar sea lo que es que les dé esa paz y esa calma. Yo he encontrado pocas cosas, pero gran parte de eso es tener conversaciones como esta, por ejemplo, que estoy animando a las personas que hagan lo mismo. Y si hay algo alguna vez que yo pueda hacer para ayudar, ya sea escribir este libro o contar unas cuantas historias o presentar a algunas personas a las historias y la herencia de sus ancestros con respecto a su lugar en la tierra, yo creo que es un buen lugar para comenzar. Thank you, James. Gracias, James. We're doing good on time. Alex, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Puedo hacer otra pregunta? I just want to make sure. Quiero asegurarme de que, We are just about finished. We have que time casi hemos for terminado. one Tenemos el tiempo para una pregunta más y con eso terminamos. Bien, gracias. James, you really mentioned James, about usted realmente mencionó el tema COVID y trabajar de casa. I've personally felt Y like yo personalmente he sentido y siento que he trabajado más que en toda mi vida. Y de hecho es algo que invade su espacio, ¿no es cierto? Trabajar en casa. Pero para cerrar, me encantaría, siempre siento este último verano con COVID y muchos de los problemas raciales que tuvimos en nuestro país este último año. También estoy haciendo mucho trabajo en temas de justicia medioambiental, también como afecta a las comunidades de color. Siento que siempre estamos peleando contra el reloj, estamos en contrarreloj, estamos en nuestros sistemas que son muy opresivos. Y aunque yo sí me conecto con el aire libre y sé que mucha de mi comunidad también lo hace, siento a veces que tomamos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Y siempre esta sensación como de que uno está desesperado. ¿Cómo se mantiene usted tan optimista? ¿Qué funciona para usted que lo mantiene mantenerse positivo y tomar todas estas cosas o sentimientos negativos que a veces invaden nuestras mentes o nuestro trabajo? Y cómo, de nuevo, hay una sensación de sentirse desesperado, que no estamos logrando mucho. ¿Cómo encuentra usted ese lente positivo, optimista para seguir con su trabajo? Bueno, en primer lugar, mucho de lo que hago viene de mi propio amor hacia de la naturaleza y eso es un comienzo. Yo creo que cualquier cosa que uno haga con el espíritu de amor es casi, o sea, hay una garantía que es un resultado positivo. Entonces uno tiene que comenzar ahí. Después pienso que es muy importante dar las cosas que uno quiere recibir. Entonces, si uno quiere tener acceso a un tiempo o recursos, creo que es muy importante que uno cultive el tiempo y la energía y los recursos para otras personas, porque inevitablemente si uno se conecta a otra persona, hay una buena oportunidad que hay una mejor conexión para uno mismo. Entonces, por ejemplo, dentro de los muchos proyectos que estoy llevando a cabo, están, por ejemplo, ver una forma de facilitar este tipo de cosas, especialmente durante COVID, ¿no? Cuando todo el mundo estaba encerrado y estaban necesitados de distanciamiento social y restricciones culturales y sociales. Yo creé una cosa que se llama una cápsula de escape. Y esa cápsula de escape es básicamente un grupo de personas que colectivamente dicen que van a mantenerse, resguardarse del COVID, que van a tomarse digamos, tener una prueba de COVID negativo, esto claramente antes de la vacuna, y vamos a tener una reunión comunitaria, vamos a tomar movilización independiente y vamos a ir a algún lado. Yo dirigí 2 viajes, uno en el verano, a una zona de un parque muy bonito que compartí con ustedes y un grupo de hombres afroamericanos con sus hijos, una experiencia muy linda de excursión en un lugar seguro de COVID, en un lugar básicamente teníamos ese sendero enterito para nosotros todo el fin de semana. Hace un par de semanas yo llevé un grupo similar de Detroit y Grand Rapids, Michigan, a Pictured Rock Scenic Lakeshore en la península superior de Michigan para ir a escalar en hielo, la misma cosa, ¿no? Pero lo que es fabuloso es que del hecho de que yo pude trabajar específicamente con personas que podían volver a sus comunidades y compartir sus experiencias con otros, de hecho yo pude tener muchas becas, muchas subvenciones para poder cubrir no solamente el costo para que todos participaran, ¿no? Pudimos darles también equipo técnico, ropa, traslado y también un viático.
Entonces, les pagué a ellos para que la pasaran maravilloso, principalmente porque lo estaba sacando a su casa. Estas son personas, Well, middle income. Estos son, bueno, personas de ingresos medios que no hubieran tenido los medios para poder lograr esto. Tuvimos dos excelentes viajes que fueron fundados por completamente y tuvieron tiempo de poder contar, compartir historias, de tomar fotografías y tener esta oportunidad para otras personas sería excelente. Por eso es que yo puedo ser tan optimista porque puedo ver este nivel de optimismo en otras personas, más importantemente para cualquier persona que está participando en esto, pueden darse cuenta que no esto es algo que no están haciendo solos, que hay una comunidad que los apoye para que todos puedan darse cuenta que son bienvenidos en la naturaleza. Thank you, James. Well, please let us Gracias, know James. Así if que you are ever haznos in saber, por our favor, si en area. We have algún amazing día estás en ski nuestra área. trails Tenemos and áreas amazing access to excelentes para public esquiar y lands. acceso Every a day, like you tierras say, we're públicas. making Todos los días, como progress usted dice, towards that estamos community you trabajando live in and the community arduamente that we're para actually que making these esta área places pueda ser live. So un again, sitio thank que you. I siga really creciendo y que appreciate sea your seguro. Así time que le today. agradezco muchísimo Alex, I'll su let you tiempo take el it día de away. hoy. Alex, te dejo que, gracias, de nada. Muchas gracias por sus Thank you, James. preguntas. Gracias, Thank you, James. James, for being here with us. Gracias, James, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a todos que Thank you están so much for viendo joining our esta facilitator presentación. today. Gracias por Enjoyed poder listening to asistir con Beatriz. las It was preguntas, very good, Beatriz. Esto and we fue looking algo forward muy to interesante delving more y into it. estamos I entusiasmados know de that poder we're aprender working más. both Yo as sé much as que we can. yo estoy entusiasmado de poder leer el And libro lo just más for pronto que everybody pueda. who's out Y there, para we'll todos be que able to están share this escuchando, video or si quieren replay poder it. We'll be compartir recording este it both video, va a via estar video grabado en inglés y en and it will be español posted y on va a our estar Facebook en and YouTube. la página de Facebook y de YouTube Thank de you nuestra also biblioteca. to Albert and Gracias Daniela también a for Albert y Deya, contributing nuestros to the intérpretes el día de hoy. infrastructure we Trabajan manage arduamente our para asegurarnos de que podemos compartir esta información con nuestra población hispana. With that, I would Y go con ahead and esto, entonces, thank you again, les Beatriz, agradezco. for being Buenas with us. noches a Enjoy the todos. rest of Buenas your night. noches a Beatriz y a James. Que tengan buena noche todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.